Sí, muy buenas tardes. Soy el doctor Alfonso Federico Echeverría Ramírez, soy médico pediatra. Y el día de hoy, esta tarde, vamos a platicar sobre el cuidado de reanimación neonatal y por reanimación en el recién nacido de madres con infección sospechada o confirmada por SARS-CoV-2 o COVID-19. Este es un tema que para nosotros tiene la importancia de primero que se identificó en diciembre del 2019 los casos de esta infección por este virus y que de alguna manera ha venido a transformar por entero tanto las formas de operar y funcionar en el país y el mundo, no solamente el país, y no solamente el aspecto de salud, sino en general social, la presencia de este virus. Es un impacto masivo a la salud de los habitantes del planeta y una manera significativa también por el número de seres humanos que han fallecido y un quiebre sin precedentes en todos los sistemas de salud y económicos del mundo. Esto ha hecho que tengamos que realizar algunos protocolos en atención de los pacientes, pero dado la poca información que se ha recabado con respecto al manejo del recién nacido, en post y durante la atención de una mamá portadora del COVID-19 o como sospechosa, hemos intentado realizar como un resumen de algunos de los documentos que ya se han publicado respecto al manejo de estos pacientes. De alguna manera, queremos decirles también que va a haber algunas dudas respecto al manejo de los bebés, dado que no se ha concluido muchos de los estudios que se están realizando y que no hay una información exacta, pero sí lo más importante es que podamos nosotros brindar una atención de calidad, pero también que podemos brindar protección a los trabajadores de la salud y también proteger a las otras madres y bebés con los que van a convivir estos pacientes en esta circunstancia. Hoy México se encuentra ante el inicio de un crecimiento exponencial de la pandemia y genuinamente existe un horizonte de incertidumbre. Sin embargo, no podemos perder de vista que en este periodo, en promedio 2 millones de seres humanos mexicanos nacerán en medio de la pandemia y de alguna manera tendremos que realizar algunas acciones para proteger tanto a los bebés como a la mamá. Dentro de las complicaciones obstétricas más frecuentes identificadas hasta este momento es el nacimiento prematuro. Esta situación no se ha establecido correctamente si es ocasionado por la misma fisiopatología del virus COVID-19 o bien es porque se ha hecho la indicación a la suspensión del embarazo por mejorar la situación de salud de la madre, que en ese momento hemos de suponer un estado crítico. Todos los responsables entonces de la salud perinatal podemos anticipar que no será sencillo ver un incremento en el número de pacientes neonatales hospitalizados por prematurez o efectos aún desconocidos por el coronavirus como agente etiológico. La exposición ha sido elaborada procurando buscar la mejor evidencia posible y algo que en realidad no ha sido fácil. El enfoque es brindar la calidad y seguridad de atención para los recién nacidos, las familias y el personal de salud. Al tomarse como referencia, deberá tenerse contemplado que a medida que la información sobre la pandemia cambie, podrá ser necesario realizar ajustes a la presente exposición. Esto es importante que nos quede bien claro de que es dinámico, dado la experiencia que se va adquiriendo, de acuerdo al número de casos que se van teniendo en el mundo con respecto al manejo de las mujeres embarazadas y en trabajo de parto y sospechosas o portadoras de la infección del COVID-19. Para poder introducirnos rápidamente a lo que es la reanimación o la atención del recién nacido, este es el algoritmo o flujo de atención del recién nacido,
vamos a dividirlo para poderlo comprender. Haremos un resumen rápidamente. Este es el diagrama normal de la atención del recién nacido, y que primeramente se tiene que hacer un grupo que se denomina asesoramiento perinatal, y también este asesoramiento perinatal nos permite recabar información de qué edad gestacional tiene el producto, cuántos productos se esperan, características del líquido amniótico, si nuestra mamá tiene alguna comorbilidad que permita de alguna manera diagnosticar la presencia de algún riesgo para nuestro bebé. Esto se refiere al asesoramiento perinatal. Al conocer nosotros todas las características perinatales y prenatales de la mamá, nos permitirá entonces al grupo o al equipo encargado de la reanimación el poder preparar adecuadamente la reanimación de ese bebé, dependiendo de los datos que se nos hayan arrojado durante este asesoramiento perinatal inicial. Se preparará el equipo y nos permitirá entonces brindar una mejor atención a nuestro bebé. La intención es que nosotros podamos tener al alcance la mejor atención posible y el equipamiento suficiente para atender al bebé. Ya estamos en el momento del nacimiento. Al momento de nacer nos tendremos que hacer 3 preguntas. Una de ellas es, ¿nació a término? Si es un bebé mayor a 37 semanas. Si tiene buen tono muscular, si el chiquillo respira y llora. Y estas 3 preguntas nos marcarán la conducta a seguir. Si tenemos un bebé que nos respondió estas 3 preguntas en forma afirmativa, que significa que tenga más de 39 semanas de gestación, tiene buen tono y está respirando, es un bebé que requerirá cuidados de rutinas. Afortunadamente, el 90% de nuestros bebés que nacen en esta circunstancia son bebés que requerirán nada más cuidados de rutina, y entonces aplicaremos algunas acciones como son el pinzamiento tardío del cordón umbilical de nuestro bebé. Haremos el apego inmediato de nuestro chiquitito, que esta es una acción que permite asegurar tener una lactancia materna satisfactoria para nuestro bebé. Y realizaremos los cuidados de rutina, la identificación, la aplicación de su profilaxis de nuestros bebecitos, y de ser necesario se liberará la vía aérea. Esto es algo que queda como un interrogante, de ser necesario. Regresamos nuevamente a las 3 preguntas. Si de estas 3 preguntas tenemos una respuesta negativa, si tenemos un bebé menor de 37 semanas, un bebé que no tiene tono, un bebé que no está respirando o que no está llorando, este último concepto debe ser considerado como una apnea secundaria en el recién nacido. Iniciaremos lo que se denominan los pasos iniciales o soporte vital básico para nuestro recién nacido. Está constituido por 8 pasos secuenciales, y que es proporcionar calor, darle posición a nuestro bebé, una posición de olfateo, aspiramos boca, nariz de nuestro chiquitito, secamos y retiramos el campo húmedo, damos estimulación táctil, y las 3 últimas evaluaciones, que es evaluar esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca u oximetría de pulso. Si nosotros realizamos esta evaluación y encontramos alguna situación como el chiquito no está respirando, lo que tenemos que darle es ventilación asistida a nuestro chiquilín con bolsa y máscara. Si tuviéramos una frecuencia menor de 100, también es una indicación de iniciar ventilación con bolsa y máscara para nuestro bebé. Si esta situación del chiquitito está con apnea, no está en apnea ni tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, pero es un bebé que tiene dificultad respiratoria y continúa teniendo cianosis o una discreta dificultad respiratoria, este chiquitito va a ser candidato a que nosotros administremos algún instrumento que permita ayudarle a la mejor ventilación, pero antes de colocar este instrumento tendremos que colocar en buena posición, despejar la vía aérea de nuestro bebé, haremos el monitoreo a través de la saturación de oxígeno, le haremos oxígeno suplementario y colocaremos CPAP nasal si es que fuera necesario. Si nuestro chiquillo sigue sin tener una buena respuesta a la ventilación y seguimos teniendo una
frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Es un chiquilín que va a requerir entonces que es candidato a que sigamos nosotros haciendo una verificación a través de una regla mnemotécnica que se llama Mr. Sopa, que es en el que nosotros tenemos que evaluar que está colocada correctamente la mascarilla, si estamos nosotros de alguna manera con una posición satisfactoria, y tendremos que verificar que tengamos sin presión en la vía aérea de nuestro chiquitito. Aperturemos la cavidad oral intentando que mejore la entrada de aire a través de esa vía aérea, o bien incrementaremos la presión, y si no mejora con esta situación, pues por último tenemos una vía aérea alterna, y que este puede ser a través de una máscara laringea o a través de la intubación endotraqueal. Si este chiquilín continúa con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, es un chiquitito que es candidato a que le demos compresiones torácicas. Para poder realizar este procedimiento de compresiones torácicas, es necesario que nosotros realicemos primero intubación endotraqueal para mejorar y asegurar que estamos teniendo una vía aérea permeable y que estamos entregando una buena concentración de oxígeno a la vía aérea de nuestro chiquitito. Muy bien. Nosotros, al dar las compresiones, entonces necesitamos de alguna manera nosotros realizar la intubación, compresiones torácicas, y incrementaremos en forma sustancial la fracción inspirada de oxígeno al 100%. Se recomienda que las ventilaciones del recién nacido de término se le proporcionen a fracción inspirada del 21% de oxígeno. A los bebés pretérminos se considera, está indicada que esté entre 20 y 30% de fracción inspirada de oxígeno. En el caso de dar masaje cardíaco, es el único caso en que se incrementará hasta el 100%. Si a pesar de darle unas adecuadas compresiones torácicas sincronizadas con la ventilación asistida de nuestro bebé, continúa con frecuencia menor a 60, es el momento de ir preparando medicamentos de nuestro chiquitito, y que entonces preparemos expansores del volumen de nuestros bebés, considerando que puede estar con un estado de hipovolemia o neumotórax, o bien la aplicación de adrenalina intravenosa o intratraqueal para mejorar la perfusión de nuestro chiquilín. Este es el resumen en general de la atención que tenemos que brindar a los bebés normalmente. A partir de aquí, vamos a ir platicando sobre las modificaciones que vamos a hacer. Entonces, en estos pasos iniciales que decíamos, colocamos la cuna de calor, colocamos en una cuna de calor a nuestro bebé, le damos después posición de olfateo, que es una posición de discreta extensión del cuello para poder permeabilizar la vía aérea de nuestro bebé. Aspiramos secreciones primero de la boca y posteriormente de la nariz de nuestro bebecito. Realizamos el secado con los campos y retiro del campo húmedo. Damos estimulación táctil a nuestro bebé que nos permitirá verificar si no estamos ante una apnea primaria o secundaria. Generalmente las apneas secundarias no responden a la estimulación táctil y requerirán entonces ventilación asistida. Las siguientes evaluaciones para completar los 8 es esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y la oximetría de pulso, que de acuerdo a la tabla que tenemos nosotros preductal es que nos va a permitir las conductas a seguir o las intervenciones a seguir. Muy bien. Entonces, ahora sí, empecemos a platicar sobre del chiquito con mamá con sospecha de infección por COVID o mamá portadora de COVID. Una de las primeras acciones y que disminuyen sustancialmente la mortalidad perinatal es el uso de esteroides perinatales. Pero, de alguna manera, se tiene duda el efecto de la administración del esteroide perinatal a la madre con COVID-19 por un posible parto prematuro, y entonces se desconoce cuál es sigue siendo desconocido los efectos que pueda tener en mamá. Sin embargo, las infecciones por influenza o por virus del VIH no son contraindicación para la administración de los corticosteroides prenatales.
lo que de alguna manera nos orienta a que nosotros podemos decidir el poder administrar este tipo de medicamentos a la mamá, ya que permite de alguna manera estimular la síntesis de una mayor cantidad de factor surfactante y disminuye la mortalidad de nuestros chaparritos prematuros. Por eso la recomendación que, sin embargo, este riesgo que por el momento es teórico de contrarrestar la disminución significativa de la mortalidad y morbilidad del recién nacido prematuro después de la aplicación del corticosteroides. Es el 40% de mortalidad que podemos disminuir, sobre todo en esos bebés prematuros. ¿Qué otra acción podemos nosotros modificar? Cada una de las unidades que se dediquen a la atención de la mujer embarazada con sospecha o portadora de COVID, todas las instituciones hospitalarias podrían considerar la designación de un equipo específico de reanimación de recién nacidos para asistir partos de madres sospechosas o confirmadas de COVID-19. Este equipo designado de un hospital que atiende esto debe ser un equipo designado a un hospital que tiene un gran volumen de partos, podría ser potencialmente que disminuya la exposición y transmisión del virus entre los proveedores de la atención médica y de las madres infectadas y las madres recién nacidos no infectados que se encuentren en esa unidad. De esta manera, asignando un equipo, este equipo no tendría contacto con el resto de las mamás ni bebés sanos que estén llegando a esta unidad de salud. El número mínimo de reanimadores neonatales debe estar en la sala de partos o quirófano asignado con la disponibilidad del resto del equipo fuera de la sala. Quiere decir que entre menos expongamos a los servidores de salud a la presencia del virus, será mucho mejor. ¿A qué se refiere? Habrá bebés que requieren además soporte vital básico y con 2 elementos del equipo será suficiente para poder darle una asistencia correcta a nuestro recién nacido. Pero si es el caso que requiere reanimación avanzada, pues sí necesitaremos la integración del resto del equipo y entonces entrará a la sala para poder apoyar la reanimación de este bebé. Bien, ¿cuáles son las precauciones del manejo del paciente neonatal con COVID-19 y precauciones estándares? Esto se refiere al conjunto de prácticas de seguridad que tienen como objeto reducir riesgos de transmisión del virus y deben ser aplicados también al paciente, independientemente del diagnóstico y sin importar el estatus de la infección, si está en sospecha o confirmado, los proveedores de la salud y tanto el paciente debe tener las medidas estándares de precaución para que no transmita o que no nos podamos contagiar. En las áreas de hospitalización y reanimación natal son consideradas generadores de aerosoles y gotas. Situación entonces que nos está diciendo que los trabajadores de la salud que estén en estas áreas deben de tener la protección estándares para poder estar laborando en esas áreas donde tengamos pacientes potencialmente infectados con este virus COVID-19. Estas son las precauciones de manejo estándar, de acuerdo al área donde se esté laborando. Si el grupo está en el área de hospitalización, alojamiento conjunto, sin procedimientos generadores de aerosoles, el médico adscrito, el residente de neonatología, enfermera, nutricionista, manejadores de alimentos y camilleros deben de tener protección, lavado de manos, su bata, guantes, cubreboca, tricapa y su gorro. Ese es el equipo que se requiere en esas áreas. Si tenemos el cubículo, el personal está en el cubículo de aislamiento, área de reanimación, área de urgencias, cuidados intensivos intermedios, con procedimientos generadores de aerosoles, todo el mismo personal, el médico residente, el médico adscrito, inhaloterapista, los médicos interconsultantes, técnicos en rayos X y camilleros deberán tener la protección, primero, su lavado de manos, que es de acuerdo a la técnica que de alguna manera ya deben establecerse en cada una de las unidades,
la bata, guantes, tenemos que usar ahora sí el N95, cubrebocas N95, sus gafas y gorro de protección. Durante el traslado del paciente entre los servicios dentro de la unidad hospitalaria, debe tener el mismo equipo de protección para realizar los traslados, y más adelante vamos a ver cómo se recomienda en qué podemos transportar a nuestro bebé para que la unidad hospitalaria no vaya dejando contaminación el chiquilín en la unidad hospitalaria. Bien, ¿qué debe hacer entonces antes de ingresar al área? Recuerden que dijimos que había los cinco pasos o preguntas durante el periodo perinatal. Esto nos va a permitir, entonces, antes de ingresar al área, ponerse correctamente todo el equipo de protección, higiene de manos, máscaras, el N95, la protección facial completa, gafas, bata, colocárselo correctamente, y recordar que lo ideal es que tengamos una lista que vayan checando otro compañero y que vea que vayamos haciendo los pasos de forma correcta para vestirnos y de igual manera para retirar el equipo que hemos utilizado en la atención de estos recién nacidos. De lo más importante, por supuesto, que es la colocación correcta, pero también el retiro de este equipo de protección es fundamental, porque entonces sí podemos contaminarnos si no lo hacemos en forma correcta. ¿Cuáles son los procedimientos que generan aerosoles y que van a requerir entonces esta protección? Por supuesto que la reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica, todos los ventiladores mecánicos, la exhalación es llevada al medio ambiente, no tienen un proceso otra forma de eliminarse, sino todos van a dar al medio ambiente. Entonces, los filtros que tienen, de alguna manera pueden eliminar algunos gérmenes, pero no del todo. Esos filtros pueden eliminarlos, los filtros que tienen estos equipos, y de ahí la importancia que donde tengamos equipo de ventilación mecánica es un área que requeremos una protección mayor. Todos los chiquillos a los que se les ponga CPAP, la intubación endotraqueal, aspiración de secreciones con circuitos cerrados, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, traqueostomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizaciones, broncoscopía, cirugía, presión positiva con bolsa y máscara, que es un procedimiento que hacemos con relativa frecuencia en reanimación natal, y puntas de alto flujo, que son los que podemos utilizar. El otro procedimiento que tenemos que platicar es el pensamiento tardío del cordón umbilical. Este es un procedimiento que si el bebé está en buenas condiciones, un bebé de término, no va a requerir reanimación natal, podemos nosotros realizar este pensamiento tardío, que es dejar minuto y medio, sin ligar el cordón, permitiendo la transfusión de placentaria de derivados hemáticos al bebé, y que esto le va a dar una protección mayor para las hemorragias intracraneanas, mejora la cantidad de hemoglobina de nuestro bebé, disminuye la posibilidad de dificultad respiratoria y mejora mucho el desarrollo neurológico de nuestro bebé. Estas directrices, en el consenso del grupo de médicos chinos, ellos sugieren que los recién nacidos de madres con sospecha de COVID o con positivos a COVID deben de recibir pinzamiento en forma inmediata. Actualmente no hay casos de transmisión vertical que confirmen los diagnósticos. Lo que sí se ha encontrado o han encontrado ellos la elevación de la inmunoglobulina M con respecto al COVID en los recién nacidos, pero sin aislar la presencia del virus en estos pacientes. Entonces, de alguna manera no tenemos una certeza de que ocurre la transmisión vertical del virus al momento del nacimiento. Por supuesto que nosotros consideramos que los beneficios superan al riesgo el beneficio de realizar el pinzamiento tardío, tiene mayor beneficio, supera de alguna manera el hecho teórico de que podemos adquirir el virus B19 a través de este momento.
De alguna manera, también el contacto piel con piel y cuidados de madre canguro son parte del programa de atención del recién nacido y de reanimación natal. Una directriz reciente de la Organización Mundial de la Salud sugiere que las madres recién nacidos con sospecha y probabilidad y confirmada de COVID recibirán la opción de permanecer juntos. Un enfoque más estricto recomienda los protocolos chinos y españoles se centran en de alguna manera disminuir el riesgo de exposición del recién nacido, evitando el contacto piel con piel después del parto, así como con los proveedores de la atención médica. Entonces, recuerden que decíamos que son acciones que tienen que mejorar la calidad de atención de nuestros bebés y de nuestras madres, pero también tenemos que ver la protección de los proveedores de la salud. ¿Qué sucede al momento del nacimiento? El parto de un paciente sospechoso o confirmado de COVID debe realizarse preferentemente en un centro con capacidad para atender a adultos y neonatos en estado crítico. Y esto debemos contar también con una sala de presión negativa. Significa que debe ser un hospital específicamente que pueda atender pacientes adultos en estado crítico y que también pueda atender al recién nacido si es que tuviera una situación crítica al momento de su nacimiento. Esto nos encierra hacia un número muy pocos de hospitales en nuestro estado. El equipo de neonatología o recién nacidos debe estar informado idealmente 60 minutos antes del parto, esto con la intención de recabar la información, preparar el equipo y sobre todo el poder tener el equipo de protección personal adecuado y estar disponible rápidamente para la reanimación de este neonato. El material deberá contener por lo menos 6 kits o equipos personales completos para poder tener cubierto correctamente la atención del recién nacido. Esto, por favor, no significa que vamos a gastar 6 equipos por cada atención de los bebés, sino que por eso decimos que debe haber específicamente un equipo especial para la atención de los pacientes neonatos con madre sospecha de COVID o con actualmente portadoras de COVID. En la sala de partos o quirófano asignado se debe tener un equipo adecuado, completo de reanimación adecuada, de acuerdo a lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría y el programa de reanimación natal y la Academia Americana del Corazón, que son los que a fin de cuentas rigen el procedimiento de la reanimación neonatal. ¿Qué tenemos que hacer para tener una reanimación y una estabilización del neonato? Se deben de seguir las recomendaciones actuales de la Academia Americana del Corazón y del programa de reanimación neonatal en la sala de partos o quirófanos. Este programa que hicimos un pequeño resumen al inicio de nuestra plática y que este tipo de acciones debe llevarse a cabo en una habitación adyacente al quirófano o adyacente a la sala de partos o en la misma sala de partos o de quirófano, al menos a 2 metros de distancia a la madre, con una barrera física como una cortina. Y de alguna manera es preferible llevar a cabo la reanimación en una incubadora con capacete y que pueda proporcionar un microclima a nuestro chiquitito y controla de alguna manera con este microclima controlado para un proceso de reanimación y transporte si estuviera indicado. El tener el capacete permite que nuestro chiquito no esté, si fuera así, no esté generando aerosoles ni gotas en el momento de la atención y permite también una protección más a los proveedores de la salud, pero también le da una protección de alguna manera a él del medio ambiente en el que acaba de nacer nuestro bebé. Esta sería una incubadora en la que pudiéramos atender a nuestros bebés. Esta es una incubadora de transporte y podemos nosotros tener acceso a través de las mangas y poder atender correctamente a nuestro bebé, independientemente de la edad gestacional que tenga un recién nacidito. Debe ser transportado en una incubadora cerrada y manteniéndose en ella para los cuidados por reanimación este bebé.
Importante, algunas instituciones dentro de sus protocolos, como es el Instituto Nacional de Perinatología, en su protocolo dice ellos que están enviando a hospitales COVID infantiles a los productos de mamás que tengan esta situación de infección por COVID. Entonces, todo va a depender de la unidad hospitalaria y de los propios servicios de salud, cuál va a ser la dinámica a seguir y cuál va a ser el flujo de la atención de estos pacientes. Bien, ¿qué características deberá tener nuestro equipo de ventilación? Dentro del Programa Nacional de Reanimación tenemos tres equipos para ventilar, perdón. Uno es la bolsa autoinflable, que mejor conocemos como AMBU. Tenemos las bolsas a flujo continuo y tenemos los tubos en T o NeoPUF, que son los equipos un poco más actuales para realizar la reanimación. Si existe una necesidad potencial de este procedimiento, recordar que es un procedimiento que va a generar aerosoles. La presión positiva continua, el CPAP, la intubación, la extubación, la succión profunda, son procedimientos que van a producir aerosoles. Entonces, lo más conveniente es el equipo de ventilación, se le coloque un filtro EPA que permite la eliminación de virus y bacterias durante este procedimiento. En algunos hospitales se prefiere o se refiere la reanimación al uso de la pieza en T sobre la ventilación de bolsa y máscara. Este equipo es un equipo, ya decimos, un poco más actual, pero que requiere tener el sello adecuado de la máscara sobre la carita del bebé para poder dar una adecuada ventilación. Y entre más cerrada esté la ventilación, menos cantidad de aerosoles nos estará generando. Por eso es que de alguna manera se prefiere tener esta pieza o tubo en T o NeoPUF para realizar la reanimación de nuestros bebecitos. ¿Qué tenemos que realizar durante una intubación orotraqueal neonatal durante la contingencia de COVID-19? Primero, debemos estar seguros que tenemos una protección personal adecuada, precauciones de aislamiento aéreo, de gotas y contactos, planificar, ya que se lleva a cabo, ponerse el equipo correctamente, ponerse y quitarse rápidamente el equipo, intervenciones del programa de preferencia, no esperar hasta que el paciente esté con una alteración importante para poderla realizar, y debe estar el personal capacitado y con experiencia. ¿A qué se refiere esto? Es personal que debe estar certificado, ya acreditado por la Academia Americana del Corazón, y la Academia Americana de Pediatría y el Centro Nacional de Equidad y Género, certificados como proveedores de reanimación neonatal. Antes de que ingresemos a la sala, decimos que debemos estar perfectamente con todo el equipo de protección, y el procedimiento de intubación debe llenar estos requisitos en el caso de COVID. Algunos de estos pasos no los realizamos nosotros durante la reanimación neonatal normal. Primero, pues la preparación del equipo. Debe estar preparado todo el material que se va a utilizar. Debe haber una preoxigenación, una premedicación que no usamos durante la reanimación neonatal habitual, la posición, la colocación del tubo endotraqueal, la confirmación que esté correctamente colocado el tubo y los cuidados de post-extubación. Entonces, la preparación del equipo, tengamos laringoscopio con las hojas del número 1, 0, 2 ceros, sobre todo mantener 0, 2 ceros, porque la mayoría son bebés prematuros y que van a requerir hojas muy pequeñas para poder realizar el procedimiento. El tubo endotraqueal 2.5, 3, 3.5, de preferencia tener 2 o 3 de cada uno de ellos para poder realizar el procedimiento correctamente, tener las mascarillas laringeas, las cintas de fijación para el soporte de la cánula, sondas de aspiración y tener la bolsa autoinflable con filtro tipo EPA, que de alguna manera permitirá el poder detener los gérmenes en esta situación. Tener disponibles también toallas cloradas o solución con cloro para después hacer la limpieza del equipo de procedimiento, bolsas de plástico para el equipo contaminado y cajas acrílicas de protección. Si no tuviéramos la incubadora con el capacete, tendríamos que mandar a elaborar
una caja acrílica para la protección de nosotros y del bebé, y que no genere aerosoles ni gotitas que nos puedan contaminar. Cuando hablamos de la preoxigenación, el oxígeno a flujo libre podemos tenerlo al 21%, ya decíamos, en el recién nacido de término, y el 21 al 30% en el recién nacido pretérmino. Si de alguna manera es posible disminuir la posibilidad de ventilación con presión positiva, con bolsa autoinflable, es mejor. Esto es porque incrementa el riesgo de aerosoles y esto nos va a permitir tener un mayor riesgo de contaminación. Si de ser necesario requerir presión positiva, mantener un sello hermético en la cara, en la mascarilla, y por eso se recomienda la técnica de 2 personas o la técnica de 2 manos. Y por supuesto tener conectado el filtro EPA que habíamos comentado. Esta es la técnica de 2 manos con un neopuff o con un tubo en T, es como debe colocarse. De igual manera, si usamos la bolsa, una persona está sellando completamente la máscara sobre la carita del bebé, tiene el inconveniente que requerirá otro recurso humano más, que es el que tendrá que estar insuflando la bolsa, o el que tendrá que estar obturando el regulador en el tubo de neopuff o el tubo en T. La premedicación que se recomienda en estos casos de sospecha o que estemos con una mamá con contagio de COVID-19 es la premedicación con morfina, con fentanilo, y tenemos que preparar 2 dosis si es que fuera necesario. Esta dosis es para evitar que el chiquillo tosa, el chiquillo esté moviendo y genere gotitas de saliva o genere tos y esté produciendo partículas muy pequeñas y potencialmente nos pueda infectar. La posición en la que va a estar nuestro bebé, recuerden que debemos de cubrir la cama bien con campos desechables, coloque a su paciente, mantenga adecuada posición de olfateo, hay que utilizar la posición de Rosier y esperar que el paciente se encuentre sedado antes de realizar la intubación para evitar que tenga dificultad o tos durante el procedimiento y nos pueda contaminar este bebé. Colocamos el tubo endotraqueal y hay que colocarlo, intubarlo tranquilamente. En realidad, el procedimiento de intubación es una técnica en la que se necesita más que fuerza, tener la habilidad de colocar correctamente el mango del laringoscopio y la hoja de forma correcta para poder realizar la introducción del tubo endotraqueal. Para que, yo les digo siempre en las prácticas de esto, para que sea más fácil, son 2 ventanas que vamos a encontrar al buscar los hitos anatómicos durante la intubación. Una ventana no tiene cortinas, ese es el esófago, y la ventana que tiene cortinas, esa es la tráquea. La tráquea son las cuerdas bucales, y de alguna manera podemos diferenciar cuál es el lugar en donde vamos a introducir nosotros el tubo endotraqueal. Insertaremos la longitud adecuada. Esto lo hacemos nosotros tomando una medida del lóbulo de la oreja a la punta de la nariz y le sumamos 1 y ya nosotros sabemos a qué distancia debe quedar en la comisura labial el tubo endotraqueal. Lo medimos con una cinta métrica. Cada bebé, por supuesto, va a tener una longitud diferente dependiendo de edad gestacional y si estamos hablando de un bebé eutrófico, hipotrófico o un bebé hipertrófico. Después de un intento fallido, hay que pedir ayuda. Lo ideal es que aquí realice la intubación el individuo que tenga mayor experiencia en realizar el procedimiento para no estar repitiendo una y otra vez el procedimiento. Si esto no se diera de forma correcta, podemos introducir una máscara laringea para ayudar a la ventilación temporalmente en lo que pueda llegar el personal que tenga mayor experiencia en el manejo de vía aérea difícil y poderlo colocar correctamente. ¿Cómo confirmamos que está correcto? Podemos nosotros conectar al ventilador de nuestro chiquitito o bien conectarlo a este que es el tubo en T o el neopuff, que es el que tenemos que utilizar, y empezaremos a ventilar a nuestro bebé. Genera mucho menos aerosoles de esta manera,
Auscultamos y verificamos la posición del tubo, auscultamos los dos hemitórax de nuestros bebés, derecho e izquierdo, verificamos el área de la cámara gástrica y pues de alguna manera clínicamente es muy sencillo. Si yo ausculto ventila derecho, ventila izquierdo y no escucho ruido en la cámara gástrica, quiere decir que el tubo está colocado correctamente. Si ventila derecho, no ventila izquierdo y no se ausculta ruido en la cámara gástrica, ese tubo endotraqueal se fue al bronquio derecho. Si no ausculto en mi tórax derecho, en el izquierdo, ningún ruido, y si escucho ruido en la cámara gástrica, quiere decir que el tubo se encuentra en el esófago. Esa es una manera clínica de poder verificarlo. Y bueno, aquí dentro del procedimiento nos dicen que tomar una plaquita de rayos X para verificar exactamente cuál es la posición. Lo ideal es que la punta del tubo endotraqueal esté a la altura de la carina, es el lugar donde tenemos que ver nosotros una placa de rayos X, y fijar correctamente el tubo. El siguiente procedimiento que nos va a ayudar respecto a si está colocado correctamente el tubo endotraqueal es la regla mnemotécnica Doppler. La D es si está el tubo desplazado, la O si es que estuviera obstruido, la P si es que por el propio procedimiento pudimos haber realizado un neumotórax en nuestro paciente, y bien la E es que está fallando el equipo. Alguna parte del equipo no está funcionando correctamente y hay que revisarlo para que empiece a funcionar en forma satisfactoria. Los cuidados de post-intubación antes de retirar antes de retirarse el equipo de protección, podemos nosotros de alguna manera manipular con mucho cuidado todo el equipo que vamos a utilizar. Limpiamos la superficie de los laringoscopios, hojas de laringoscopios con solución alcoholada o las toallas cloradas que se había solicitado previamente. Cada uno de los artículos se va a colocar en una bolsa de plástico doble para enviarla a la desinfección. Limpiar el lugar de trabajo, el riel, la cabecera, marco, cama, todos los cables de la interfase que hemos ocupado, y de alguna manera monitores y sensores con las toallas alcoholadas o cloradas para que quede completamente desinfectado. ¿Qué pasa con la reanimación neonatal avanzada? Se desconoce si la infección propiamente materna del COVID-19 aumenta el riesgo de depresión neonatal severa que requiera compresiones torácicas o administración de epinefrina según las pautas del programa de reanimación neonatal. Lo que sí se ha observado, que los chiquillos que han tenido dificultad respiratoria aguda podría estar ocasionada por la depresión del anestésico general que se le administró a mamá y que requirió de alguna manera el chiquitito que se le proporcionara reanimación. ¿Qué disposición o qué vamos a hacer con el bebé hijo de madre COVID o con sospecha de COVID? Después que hemos estabilizado al recién nacido, debe ser transportado en una incubadora cerrada y aislado en una sala de presión negativa. Un equipo especializado en el cuidado de recién nacidos de madres con COVID-19 podría de alguna manera disminuir la transmisión y propagación del SARS entre los trabajadores de salud y otras madres que estén en el área de puerperio. Entonces, tenemos que pasar al recién nacido a un alojamiento conjunto, a una unidad de cuidados neonatales o aislamiento. Todo va a depender de la política que tenga la institución en la que haya nacido el bebé. Lo ideal, o se recomienda, es que los chiquitos deben ser separados conjuntamente con la mamá, mantenerlos en la misma habitación de mamá a 2 metros de distancia, o puede mantenerse la incubadora y a 2 metros de distancia de nuestro bebé, pero cada institución hospitalaria deberá establecer cuál va a ser su política. Hace unos momentos yo les decía, el Instituto Nacional de Perinatología los está refiriendo a los hospitales COVID pediátricos. Cada una de las instituciones tendrá que establecer cuál va a ser la política que va a realizar en esta situación. Los bebés que nacen con mami con sospecha de COVID o con síntomas ya de COVID, se deben realizar algunos estudios de laboratorio y gabinete, realizarle su PCR específica para COVID, a realizarle biometría hemática completa, proteína C reactiva, pruebas de funcionamiento hepático, química sanguínea, hemocultivo, radiografía de tórax,
y un panel viral con la intención de que nosotros podemos descartar otro tipo de virus como origen de la patología que pueda tener nuestro bebé. Si sea el respiratorio, algún parainfluenza o la influenza como parte de esta patología en nuestro bebé. Ya por último, únicamente referiremos las bibliografías que me permití hacer la revisión, y esta es parte de la bibliografía. Sigue, por favor. Y el otro es los lineamientos técnicos de abordajes de la infección por COVID en el periodo perinatal por contingencia del Instituto Nacional de Perinatología. Espero de alguna manera que abordar este tema sea de interés, y de alguna manera reitero, la propia pandemia nos va a ir enseñando cuál va a ser la mejor forma de atender al recién nacido, a nuestra madre, y por supuesto cómo vamos a generar una mejor protección para los proveedores de salud en la atención de estos casos del recién nacido. Buenas tardes.